En 1 Samuel capítulo 14 nos habla de un plan formulado por el príncipe Jonatán, hijo del rey Saúl. Sin embargo, en el capítulo 13, lo que antecede a esta historia, nos habla que el pueblo de Israel se estaba preparando para la guerra, pero el enemigo, es decir, los filisteos, eran tan astutos que hicieron una estrategia de desarmar al pueblo de Israel. Y esa estrategia consistía en asesinar a todos los herreros del pueblo de los israelitas para que el pueblo de Israel se quedara sin las personas capacitadas para afilar las armas y para prepararlas para la guerra. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6 versículo 12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Estamos en guerra, eso es cierto, tenemos una lucha constante con el enemigo. Luchamos cada día con la rutina, con la comodidad, con el desánimo, con la depresión, con la soledad, con enfermedades, con negatividades, con pensamientos de derrota y de muerte. También luchamos cada día contra los argumentos que Satanás viene y siembra en nuestra mente. Luchamos cada día con las tentaciones propias que nos envuelven en el engaño de Satanás y vivimos despreocupados por buscar a Dios. Entonces viene Satanás y empieza a engañarnos, empieza a desarmarnos, empieza a oscurecer el entendimiento como si pusiera una venda sobre nuestros ojos, empieza a oscurecer la sabiduría y el discernimiento. Muchas veces, aun cuando permanecemos en una búsqueda regular por la presencia de Dios y creemos que todo marcha bien, vienen sentidos de vacío a nuestra vida. Se pierde el propósito, el sentido de vivir. Llegan pensamientos tales como: ¿realmente Dios me escuchará? ¿Estoy dentro de su plan? ¿Nací verdaderamente con un propósito en esta tierra? Y vienen argumentos o pensamientos tales como: Dios no te escucha. ¿Para qué te esfuerzas? Estabas mejor antes. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué sirves? Nadie mira lo que haces. Nadie te agradece. No vale la pena seguir luchando. Argumentos que hacen que vivamos en la mediocridad. Y cuando los aceptamos como propios, se empiezan a hacer realidad de nosotros porque somos lo que pensamos. Y es allí donde el enemigo empieza a hacernos creer que no tenemos la capacidad de luchar con nuestras armas. Entonces abandonamos la oración, dejamos la lectura, el ayuno, y nuestra vida devocional se vuelve vacía. Nos empezamos a esconder en las cuevas porque tenemos miedo de ser muertos, tal como lo hacían los de Israel. Es tan importante que estemos preparados y capacitados para la batalla. Estamos en una lucha constante contra el enemigo. Y en 1 Samuel capítulo 14 versículo 52 dice que hubo una guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo en el que Saúl fue rey. Toda nuestra vida estaremos en una batalla y necesitaremos armas. Y tiene que haber guerreros en Israel dispuestos a preparar a otros. Gente llena de fe, llena de sabiduría para guiar a otros. Gente consejera, gente preparada en todas las áreas, para que los soldados no tengan que descender a los filisteos y pagar por ayuda. En el sentido espiritual, dentro de nuestras iglesias necesitamos de esa gente, para que no tengamos que ir en búsqueda de esa ayuda allá afuera. Se necesita gente que no le tema a la guerra, sino que tenga la disposición de luchar por lo que es suyo. Sin embargo, en esta historia, Jonatán nos enseña que no debemos de luchar solos. Allí en el capítulo 14, Jonatán tenía una estrategia de guerra y era luchar cuerpo a cuerpo contra el enemigo, pero no solo, sino con su paje de armas, de 2 en 2. Una batalla no se puede ganar por uno solo. Necesitamos un paje de armas, alguien capacitado para preparar las armas, para afilar las armas, para vestir al otro con la armadura correcta. Necesitamos alguien que nos cubra las espaldas, que sepa pelear para que pelee por nosotros y que esté dispuesto a morir por nosotros en la batalla si es preciso. No luches solo, no vayas solo a la batalla. En Eclesiastés capítulo 4 dice que más valen 2 que 1, porque obtienen mejor paga por su salario. Y si caen, el uno le levanta al otro. Y hay del que cae y que no tiene quien le levante. Porque uno solo puede ser vencido, pero 2
pueden resistir y la cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Nosotros como seres humanos tenemos una lucha constante y necesitamos un paje de armas a nuestro lado que cuando venga lo recio de la batalla esté dispuesto a luchar junto con nosotros. Cuando vengan circunstancias difíciles, que esté dispuesto a vestirnos con la armadura de Dios, a aconsejarnos, a orar por nosotros día, mañana y noche, a estar en la brecha por nosotros. Y en el mismo capítulo, ahí en el versículo 13, dice que Jonatán subió trepado con sus manos y con sus pies, y detrás de él venía su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán y que se iban para atrás, dice que su paje de armas que iba atrás los terminaba de matar. Nosotros necesitamos un paje de armas que nos ayude a pelear. En Gálatas 6:2 dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Necesitamos buscar a la persona correcta para que si tú no puedes matar al enemigo, ese paje de armas lo haga por ti. Pero no te busques un paje de armas que no esté conectado con Dios y con su visión. No le cuentes tus luchas a alguien que no tiene la capacidad de ser tu paje, que no pueda matar y destruir al enemigo cuando tú no puedes hacerlo. Busca un paje de armas con sabiduría de Dios, con discernimiento, que sea un buen consejero, que sea lleno de la gracia de Dios. Alguien que sepa usar la espada en el momento preciso, en el momento correcto. No alguien que solamente esté lleno de conocimiento, sino alguien lleno de fe, lleno de Dios, lleno de temor a Dios, lleno del Espíritu Santo, que sepa guiarte para enfrentar la batalla, que sepa darte una palabra, que te levante, que te motive a seguir luchando. Ni alguien que no tenga un temple porque te hará caer. Escoge a alguien que tenga carácter, que sea de decisiones firmes pero basadas en los principios que marca la palabra de Dios. Que diga que aunque esté dura y aunque esté recia la batalla, voy a servir a Dios con la misma intensidad que cuando hay paz. Escoge a alguien que no viva de emociones, porque el vivir de las emociones, cuando todo está bien, esa persona está bien, pero cuando hay dificultad, flaquea. Así que busca a alguien que te diga, aquí estoy contigo, aunque el peñasco esté muy agudo, aunque esté muy difícil de escalar, yo lo subiré contigo. Jonatán tenía que pasar un peñasco agudo de un lado a otro y su paje estaba con él. Si tu prueba es tan dura y tienes que luchar, invita a tu paje de armas para que luche contigo a tu lado. Si tienes necesidad, dile, ora por mí, ayuna por mí hasta que obtengamos la respuesta. Y tú sigue confiando en Dios, porque para Él no es difícil salvarte. Dios te bendiga.